Tener las muñecas prensadas en madera de roble colonial te enseña dos cosas: que el tiempo no pasa y que el dolor es el único idioma que entiende la gente. Me llamo Esteban y estoy atrapado en el juicio de un hombre que dice hablar por el volcán. Si estás escuchando esto, nunca, por nada del mundo, te detengas en la carretera de Sacramento cuando baje la neblina por la montaña. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Él viene por ti, escrito por el Cuentacuentos. Este cuento viene directamente desde las montañas de Costa Rica, y aunque hay palabras o acentos que no sé pronunciar bien, pido disculpas de antemano. Recuerden que el terror no tiene pasaporte. Ustedes no saben lo que es el frío de verdad, hasta que suben por las laderas del volcán Barba, allá en Heredia, Costa Rica. No es ese frío rico que te invita a tomar café. Es un frío traicionero que viene acompañado del pelo de gato. Así le decimos aquí a esa llovizna que es tan fina que parece humo, pero que se te mete por las costuras de la ropa y te empapa hasta el alma sin que te des cuenta. En ese monte, cuando la neblina se cierra, usted no sabe si está caminando por un trillo de cafetal o si ya se pasó al otro mundo. Yo estaba ahí, pero no por gusto. Estaba atrapado en un cepo. Para los que no conocen esa herramienta de tortura de los tiempos de la colonia, imaginen dos vigas de madera de roble, gruesas y pesadas, con unos agujeros tallados a la medida. Te meten las muñecas o los tobillos en esos huecos y luego bajan la viga de arriba, asegurándola con una cuña de hierro. No te puedes mover. La madera te muerde los huesos, la circulación se te corta, y si pasas muchas horas ahí, empiezas a sentir como los dedos se te ponen negros. El cepo no es para matarte rápido, es para que tengas todo el tiempo del mundo de pensar en lo que hiciste mientras el cuerpo se te va muriendo de a poco. Y yo sabía muy bien por qué estaba ahí. 3 meses atrás, en una vuelta cerrada cerca de Sacramento, mi carro golpeó a un muchacho que iba en bicicleta. Era un carajito, no tendría más de 15 años. No había luz, la neblina estaba cerrada y el miedo me ganó. En lugar de bajarme a ver si respiraba, puse la marcha atrás y desaparecí en la oscuridad. Creí que el secreto se iba a quedar enterrado en el barro de la montaña, pero en Heredia el monte tiene oídos. Deje de forcejear, muchacho. El roble es más viejo que sus pecados y tiene más fuerza que su arrepentimiento, dijo don John, saliendo de un rincón de la bodega. El viejo daba miedo, no porque fuera un gigante, sino porque se veía seco, como si se hubiera convertido en parte de la misma madera del cepo. Tenía los ojos claros pero sin brillo, como dos piedras lavadas por el río. En sus manos cargaba un hierro de marcar, de esos que usan para el ganado, pero en la punta no había iniciales de ninguna finca. Lo que había era la figura de un alacrán con la cola levantada, listo para picar. La bodega olía a humedad, a bosta de vaca y a ese aroma metálico que suelta el cemento fresco. En las paredes, don John tenía hileras de lápidas. No estaban en un cementerio, estaban ahí, colgadas como trofeos. Y lo más perturbador es que cada lápida tenía el nombre de alguien que yo conocía en el pueblo. El panadero, la señora de la pulpería, el muchacho de la gasolinera, todos vivos, pero todos con una piedra esperándolos en la montaña de don John.
¿Sabe por qué lo traje aquí? Me preguntó mientras metía el hierro en un brasero que chillaba con brasas de carbón de encino. Fue un accidente, don John. Yo no quise. Alcancé a balbucear con la boca seca. Accidentes que se le caiga un plato. Dejar a un carajito desangrándose en la cuneta es una elección. Y como usted eligió el silencio, el monte hoy elige cobrárselo. Don John se acercó. El calor que emanaba el hierro me quemaba los vellos de la cara. El viejo no parpadeaba. Me explicó que él no era el juez, sino el marcador. Decía que en el volcán vive algo que es más viejo que la iglesia de Heredia. Una fuerza que se alimenta de la justicia que los hombres no se atreven a aplicar. Según él, si me marcaba con el alacrán, esa cosa sabría que yo ya estaba pagando y me dejaría vivir. Lisiado y marcado, pero vivo. Pero si no me marcaba antes de que la neblina cubriera el techo de la bodega, entonces yo pasaría a ser propiedad de aquella cosa. El viento afuera empezó a aullar de una forma que no era normal. No era el silbido del aire entre las ramas, era un lamento largo, una voz que no usaba palabras pero que se te metía por los oídos y te hacía querer arrancarte la piel. El pelo de gato empezó a filtrarse por las rendijas de la lata y donde caían las gotas, el suelo de tierra empezaba a burbujear como si fuera ácido. Don John se puso nervioso. Miró hacia la puerta de madera, que empezó a recibir golpes rítmicos. 3 golpes secos, como si alguien estuviera usando un cráneo para tocar la puerta. Se adelantó, susurró al viejo, y por primera vez vi que sus manos, esas manos que nunca temblaban, empezaron a sacudirse como hojas al viento. El trato no era así. Todavía no es medianoche. El viejo agarró el hierro con fuerza, decidido a marcarme el pecho de una vez por todas para cerrar el contrato. Pero el miedo lo tenía torpe. El frío de la bodega bajó tanto que mi aliento empezó a salir como una nube blanca y espesa. El agua de las gotas de pelo de gato que caían del techo se congelaban antes de tocar el suelo. «Tengo que sellarlo ya», gritó don John, lanzándose hacia mí con el hierro incandescente. Pero justo cuando el metal estaba a centímetros de mi camisa, algo golpeó la estructura de la bodega con tal fuerza que el cepo se sacudió. El viejo perdió el equilibrio y el hierro voló por los aires, cayendo directamente en un balde de agua helada que usaba para enfriar las herramientas. El sonido del metal caliente chocando con el agua fue como un grito de agonía. El hierro se partió en 2. El sello del alacrán se había roto. Don John se quedó mudo, mirando los pedazos de metal en el fondo del balde. Luego levantó la cabeza hacia la puerta, que ahora se estaba astillando desde afuera. «No hubo marca», dijo con una voz que ya no era de hombre, sino de un niño asustado. «Si no hay marca, el cobro es para el que convocó la mesa y no sirvió la comida». En ese momento la puerta de la bodega salió volando como si fuera de papel. Y lo que entró con la neblina no era algo que se pudiera explicar con palabras sencillas. Yo forcejeaba con el cepo, hasta que sentí que los tendones de mis muñecas iban a reventar. La madera de roble, empapada por la humedad de la bodega, se había hinchado, apretándome aún más. El dolor era una línea de fuego que me subía por los brazos, pero mi atención estaba puesta en la puerta. Una mano, si es que se le podía llamar así, se asomó por la hendidura. Eran dedos largos, delgados como ramas de café quemada, con una piel grisácea que parecía escamosa. Lo que sea que estuviera afuera empezó a empujar, y el olor que entró me dio ganas de vomitar. Era el olor de la tierra de un cafetal después de una inundación, mezclado con algo rancio como carne que se pudre. «Don John, por favor, sáqueme de aquí», grité con las lágrimas mezclándose con el sudor frío de mi cara. El viejo no me escuchaba. Se había hincado en el suelo, rodeado de sus lápidas de cemento. Empezó a rezar en un susurro rápido,
pero no eran rezos de iglesia. Mencionaba nombres de cerros, de ríos que ya no aparecen en los mapas, y pedía perdón por no haber marcado la carne a tiempo. La criatura entró encorvada, su espalda rozando las vigas del techo. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas. Su cuerpo era una masa de sombras sólidas que goteaban un lodo negro sobre mis pies. Se detuvo en medio de la bodega y el aire se volvió tan pesado que me costaba expandir los pulmones. La sombra no me miró a mí primero. Se dirigió hacia don John. El viejo intentó levantar una de sus lápidas, la de un hombre llamado Efraín, como si fuera un escudo sagrado, pero la criatura extendió uno de esos dedos de rama y con solo rozar el cemento, la piedra se deshizo en polvo gris. Yo les serví, yo les traje la justicia cuando la ley falló. Lloriqueó el viejo, arrastrándose hacia atrás. He llenado esta bodega con los nombres de los culpables. Este muchacho es el que dejó al carajito en Sacramento. Él es el pago. La criatura soltó un sonido que me heló la sangre. Fue una risa seca, como el crujido de hojas secas bajo las botas. Se acercó al viejo y con una lentitud aterradora le puso una mano sobre el pecho. Vi como la camisa de cuadros de don John empezaba a humear, pero no por fuego, sino por un frío tan extremo que quemaba la tela. En ese momento el horror psicológico del lugar me golpeó con más fuerza que el cepo. Comprendí que don John no era un protector del pueblo, ahora era un deudor. Había estado entregando almas a la montaña para salvar la suya, usando el dolor ajeno como moneda de cambio para que esa cosa no se lo llevara. Y yo con mi pecado en la carretera de Sacramento era simplemente su siguiente pago. La sombra empezó a tirar de don John. No lo arrastraba físicamente. Era como si estuviera desprendiendo su sombra del suelo. El viejo gritaba, un alarido que se perdía en el estruendo de los rayos que golpeaban el volcán afuera. Vi cómo su piel se tornaba de un color ceniza, cómo sus manos se encogían y sus uñas se desprendían, cayendo sobre el barro de la bodega. ¡Usted es el siguiente!, me gritó el viejo entre espasmos, con la saliva colgándole de la barbilla. Cuando termine conmigo, va a buscar su marca y no la va a encontrar. La criatura levantó al viejo. En medio de ese caos, una de las vigas del techo, debilitada por la humedad y el peso de la criatura al entrar, se partió con un crujido de trueno. Cayó directamente sobre el cepo. El golpe fue tan violento que la viga superior de roble saltó de su eje, rompiendo la cuña de hierro que me tenía preso. Sentí un dolor cegador cuando la madera golpeó mis manos antes de soltarlas, pero la libertad fue como un choque eléctrico. Saqué mis muñecas, que ahora no eran más que carne viva y moretones negros. Me caí de bruces al suelo, con la cara pegada al barro frío. A menos de 2 metros, don John estaba siendo vaciado por la sombra. Sus ojos ya no eran claros, eran 2 huecos negros que supuraban la misma neblina que cubría el barba. La criatura pareció notar mi movimiento. Giró su cabeza sin cuello hacia mí, y sentí que mi alma se encogía. Pero en ese instante el viejo, en un último arranque de pura maldad o desesperación, le clavó los dedos en la sombra a la criatura, como intentando retenerla un segundo más para que yo no pudiera escapar. ¡Llévatelo al también! Chillaba lo que quedaba de don John. Me puse de pie como pude, con las piernas temblando y la vista nublada. La bodega se estaba cayendo a pedazos. Las láminas de zinc volaban con el viento, dejando que el aguacero de pelo de gato entrara a chorros, lavando la sangre de mis brazos. Vi la salida, un rectángulo de oscuridad total que prometía el frío del monte, pero cualquier cosa era mejor que ese rincón de tortura. Salté sobre los escombros de la puerta mientras escuchaba el sonido de los huesos de don John, rompiéndose uno a uno, como si una prensa invisible lo estuviera compactando para que cupiera dentro de la sombra. No miré atrás. Corrí hacia el bosque, sintiendo como el barro de Heredia me tragaba los pies, huyendo de un hombre que se creyó Dios y de una justicia que no conocía la misericordia. Correr por el monte de Heredia a oscuras es como intentar escapar de un laberinto hecho de navajas. Las ramas de los cafetales me azotaban la cara y los espinos me desgarraban la camisa, pero yo no sentía nada.
Solo sentía el latido de mi corazón en las muñecas, el pulso doloroso que me recordaba que todavía tenía las manos, aunque el cepo casi me las hubiera arrancado. La llovizna se había convertido en una cortina blanca que no me dejaba ver ni un metro. En esa zona, cuando la neblina se pone pesada, el sonido se deforma. Escuchaba mis propios pasos como si alguien más estuviera corriendo a mi lado, un eco rítmico que me perseguía por los trillos de barro. Cada vez que resbalaba y caía de rodillas, sentía el frío del suelo penetrándome hasta la médula, y juraba que la tierra misma estaba intentando sujetarme. Bajé por una pendiente casi vertical, rodando entre piedra y maleza, hasta que mis pies tocaron algo sólido, asfalto. Había llegado a la carretera que sube hacia el volcán Barba. Me quedé tirado ahí un momento, jadeando, con el sabor del hierro de mi propia sangre en la boca. El silencio de la madrugada era absoluto, roto solo por el goteo constante del agua cayendo de los cables de alta tensión. No había rastros de esa sombra, ni de la bodega, ni de los gritos del viejo. Pero el silencio de la montaña daba más miedo que esos ruidos. En eso un camión de carga de esos que bajan de las lecherías apareció entre la bruma con sus luces amarillas cortando la oscuridad. Me puse de pie como un muerto viviente y levanté los brazos. El chofer, un hombre curtido por el sol y el trabajo de campo, frenó en seco. Al ver mi estado, lleno de barro, con las muñecas en carne viva y la mirada perdida, no hizo preguntas estúpidas. Me subió a la cabina, me dio una manta que olía a lana vieja y arrancó. «Usted viene de allá arriba, ¿verdad?», me dijo después de un rato, sin quitar la vista de la carretera llena de curvas. «Me perdí. La neblina», mentí con la voz quebrada. El hombre soltó un suspiro pesado y se persignó. «En ese monte no se pierde el que no conoce, muchacho. Se pierde el que tiene algo que ocultar. Si bajó vivo de las faldas del Barba, dele gracias a la Virgen, porque don John no suele dejar que las visitas se vayan sin despedirse». No volví a hablar en todo el trayecto hasta el hospital de Heredia. Ahí me curaron las heridas de las muñecas. Los doctores dijeron que eran lesiones por atrapamiento, probablemente por alguna maquinaria agrícola, y yo no los saqué de su error. Me dieron puntos de sutura, me vendaron y me mandaron a casa con una receta de analgésicos y la recomendación de descansar. Pero el descanso no llegó. Me mudé a San José, a un apartamento en un cuarto piso, lejos de los cafetales y del olor a tierra húmeda. Vendí el carro, borré mis redes sociales y busqué un trabajo de oficina donde lo único que tuviera que ver fueran pantallas y luces de neón. Pensé que el cemento de la capital me serviría de escudo, que el ruido de las presas y el humo de los buses espantarían a esa sombra que nació en el volcán. Pero en Costa Rica, uno nunca está lo suficientemente lejos de la montaña. La primera señal fue el agua. Una tarde de mayo, mientras me lavaba los dientes, noté que el agua del grifo no salía clara. Tenía un tinte grisáceo y un olor penetrante a vegetación podrida. Al escupir, vi un sedimento fino en el lavadero. Eran restos de ceniza volcánica y una pizca de ese barro negro que solo se encuentra en las faldas del Barba. Cerré la llave con el corazón martilleándome las costillas, pero al levantar la vista al espejo casi suelto un grito. En el vaho del cristal, dibujado por una mano invisible, estaba el contorno de un círculo con 2 agujeros, el diseño del cepo. A partir de ahí, la ciudad se convirtió en mi propia bodega. Aprendí a vivir con el miedo cronometrado. Si el cielo se ponía oscuro hacia el norte, por los lados de Heredia, yo sabía que tenía exactamente 30 minutos para encerrarme, porque en cuanto empezaba a caer la llovizna, el mundo cambiaba. La gente a mi alrededor seguía caminando con sus paraguas, quejándose del clima, pero para mí, esa lluvia traía estática, y el aire se ponía tan frío que me quemaba los pulmones. Lo peor ocurrió hace un mes, en un supermercado. Estaba en el pasillo de las harinas cuando sentí ese silbido asmático justo detrás de mi oreja. Me quedé helado.
con las manos apretando el carrito. Una voz que no era una voz, sino el crujido de unas ramas. Me susurró. Faltas tú, muchacho. Al volverme, no había nadie, pero en el suelo, marcando el camino por donde yo había pasado, estaba mojado, con un agua pantanosa. Ahora vivo en una huida constante. Cambio de pensión cada 3 semanas. No hago amigos. No doy mi nombre real. Duermo con las luces encendidas y un balde de sal junto a la puerta. Una superstición vieja que me enseñó una señora de Escazú para alejar los malos aires. Sé que es inútil. Sé que la criatura me está dejando correr para que mi miedo sea más dulce cuando finalmente decida cobrar la deuda. Anoche, mientras caminaba por la avenida Segunda, me pareció ver a un muchacho en una bicicleta vieja. Tenía un poncho de hule negro y me miró fijamente al pasar. El rostro era borroso, como si tuviera neblina en donde estaba la cara. Se detuvo unos metros más adelante y señaló hacia las montañas de Heredia, que en ese momento se veían imponentes, a oscuras, bajo la luz de la luna. No he vuelto a mi apartamento. Estoy en una estación de buses, comprando un tiquete hacia la costa, hacia el calor de Punta Arenas, esperando que el sol del Pacífico sea lo suficientemente fuerte para secar el barro que me persigue. Pero mientras espero, ha empezado a lloviznar. Es una lluvia fina, casi imperceptible, que no llega a mojar el suelo pero que me eriza los vellos de la nuca. Es el pelo de gato. En Costa Rica el verde de los montes es hermoso, pero detrás de cada árbol hay un ojo que cuenta tus pecados. Y yo, por más que corra, sigo siendo el hombre que dejó a un niño en la cuneta. Y el barba no acepta disculpas, solo acepta el equilibrio, una vida por otra. Y mientras yo siga respirando, ese muchacho de la bicicleta seguirá pedaleando detrás de mí, cobrándome cada paso los metros que no lo dejé recorrer. Lo que acabas de escuchar tiene raíces reales. En las faldas del volcán Barba, el caso de John Howard y su finca El Alacrán demostró que la realidad supera la ficción. Un hombre que labraba lápidas de personas vivas y usaba un cepo de tortura colonial para imponer su propia justicia bajo la neblina. Si este relato te puso a dudar de lo que acecha en la oscuridad, suscríbete, dale like y dime en los comentarios qué secreto ocultas tú que te haría terminar en la montaña de Don John. Tu apoyo es vital para seguir explorando el horror de nuestro folclore latinoamericano. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.